Señores, qué bueno, y se lo dije hace un momentito, tenerlo aquí de nuevo en el programa, al profesor Anthony Pérez, como yo le digo. Profesor, buenos días, gracias por venir. Buenos días, Soti, un placer poder compartir contigo y por supuesto con tus gentiles amigos televidentes. El don de la palabra. Hemos escogido ese tema por la importancia que reviste, profesor. ¿Qué es para que el que nos está mirando y nunca ha hecho un curso de locución, que no ha estudiado oratoria, que yo qué, el don de la palabra? ¿Qué significa tener el don de la palabra? Nos lo dice con más elocuencia que yo, nos lo narra Mateo, capítulo 14, si mal no recuerdo, versículo del 1 al 16, nos define el poder de la palabra. En aquel pasaje, cuando los fariseos y los cristianos se reúnen, que los fariseos le dicen a Cristo, no nos queríamos reunir contigo por eso, mira, esa gente tuya son sucios, no se lavan las manos antes de comer. Y Cristo le dice, quiero que se acerquen, escúchenme y comprendan. No es lo que entra por la boca del hombre lo que le hace impuro, sino lo que sale de ella, la palabra. Y continúa diciendo Cristo, lo que entra por la boca del hombre va al estómago y se convierte en basura y para al basurero. Pero lo que sale de la boca del hombre es lo que habita en su corazón y en su cerebro, la palabra. El poder de la palabra. Miosotis, la palabra es en definitiva lo que nos hace humano. Si hacemos una analogía entre nosotros y los demás animales, nos damos cuenta que somos iguales, que la única diferencia es la palabra, el don de la palabra que Dios nos regaló. Si te pones la perrita de tu casa, come igual que tú, duerme igual que tú, defeca igual que tú, copula igual que tú, juega igual que tú, camina igual que tú. La diferencia entre la perra de tu casa y tú es que tú hablas, el poder de la palabra. Entonces, con la palabra el ser humano ha podido ensancharse, desarrollarse, crecer y tener ciertos dominios sobre las demás especies del planeta. Porque con la palabra el hombre ha elaborado una cosa, ha creado una cosa que se llama ciencia. Desde el principio de la existencia humana, las cosas que fueron observando nuestros antepasados las fueron contando a través de la palabra hablada, oral, porque la palabra escrita es reciente, muy reciente, y posteriormente a través de la palabra escrita. Entonces eso se fue acumulando, se fue guardando, se fue reuniendo y cada generación la va enriqueciendo y le va agregando y se va formando la ciencia. Los que observan el comportamiento de la salud humana fueron observando eso y crearon una ciencia que se llama ciencia médica. Y los que fueron observando el comportamiento humano fueron creando una ciencia y observando el comportamiento de la gente, creando una ciencia que se llama psicología. Y los que fueron observando cómo se guardaban las cosas y se contaban las cosas, crearon una ciencia que se llama contabilidad. O sea, es con la palabra que se ha creado la ciencia. Entonces el hombre no puede andar como los peces por el mar, pero con la palabra que creó la ciencia ha creado una cosa que se llama barco y surcamos los mares como los peces. Y no podemos volar como las aves, pero no podemos volar como los cóndores, pero hemos creado una cosa que se llama, con la palabra, que se llama avión. Y con los aviones andamos por los aires. ¿Te das cuenta? El poder de la palabra. Políticamente hablando, se consigue tener un liderazgo mucho más fácil cuando se tiene el don de la palabra. Te podría decir que es imprescindible el don de la palabra, no desde ahora. Recuerda que los hijos de los reyes y los hijos de los potentados, desde el principio, lo primero que hacían eran, los grandes filósofos eran maestros de los hijos de los reyes. Le enseñaban a hablar. Hay una película muy interesante, El discurso del rey, que no sé si tú la viste. Un rey que para poder heredar el trono tenía que decir un discurso. Y pasó trabajo un maestro de oratoria para enseñarle a hablar hasta que el rey logró decir un discurso. Y el pueblo se vino abajo en aplauso cuando su rey pudo decir un discurso. Pero, si no podía decir un profesor, discurso, no podía ser rey. Pero todos hablamos, pero no todo el mundo llega. Por supuesto, no. Hablar es una cosa y hablar con elocuencia es otra cosa. Vamos a establecer la diferencia. Y hablar con elocuencia es otra cosa. Hablar es decir cosas. Para mucha gente hablar es un acto cualquiera. Para mí, por ejemplo, hablar es la actividad más importante que hace un ser humano. En este momento, Miosotis, miles y miles de niños, tus hijos y los míos, están en las aulas recibiendo educación. ¿Sabe a través de qué? A través de la palabra. Tu papá y tu mamá no fue a la habitación que se fueron de una vez. Primero que hubo, palabra. La palabra es el instrumento que utiliza el ser humano para su interrelación.
¿no? Para su relación entre sí, la palabra. No se concibe ningún nivel de liderazgo ni en el sector político, ni en el sector social, ni en el sector empresarial, ni en el sector religioso, ningún nivel de liderazgo que no se sustente en la capacidad de comunicar a través de la palabra, en la oratoria. Los sacerdotes, ¿qué hacen? Predican el día entero, hablando. ¿Qué hacen los abogados en el ejercicio de su carrera? Hablando. ¿Qué hace el maestro? Hablando. ¿Cómo ejerce el médico su carrera? Hablando. La palabra, Miosotti. ¿Cómo llegamos más? Es decir, podemos estar dos personas en un lugar determinado y esa persona se para a dirigirse al público y tal vez no pueda obtener, porque no cuente con esas herramientas, con lo que a mí me pueda favorecer al pararme, porque yo pueda tener, puedo comenzar por esto, después me voy por esta parte y después para atraer, para llamar la atención. Sí, capacitación. Exactamente. Hay que aprender a hablar. Usted tiene un eslogan, aprendemos a hablar hablando. Hablando, solo se aprende a hablar hablando. Pero ¿cómo logramos eso? Fácil, con método. Se aprende a hablar como se aprende cualquier otra cosa. Tú puedes estar seguro que a lo que Barack Obama más tiempo le ha dedicado en su vida es aprender a hablar. Tú le preguntas a Leonel Fernández, que viene de tracto muy humilde, la gente dice que fue de un cepillito al palacio. Tú le preguntas, ¿cuál fue, gracias a qué usted logró su liderazgo? Gracias a la palabra, aprendió a hablar. Tenía seria deficiencia del habla, aprendió y se fajó y aprendió a hablar. Todos los líderes tienen que, a Danilo no le gustaba, al presidente que tenemos no le gustaba mucho la palabra, pero tuvo que aprender a hablar. Tuvo que fajarse a aprender a hablar. Todos los líderes tienen que aprender a hablar. Se aprende como cualquier otra cosa. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se pasa ese método? Primero la teoría y práctica, por supuesto. Dice un adagio sueco que querer curarse es la mitad de la salud. La persona lo primero que tienen que crear conciencia, que hay que aprender a hablar, que hablar no es como le digo a mis estudiantes, hablar no es una vaina, hablar no es un acto cualquiera, no, hablar es el acto más importante que tú haces, entonces debe aprender a hablar. Hay que saber comunicar efectivamente, hay que saber comunicar lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú sientes con claridad. Por ejemplo, la comunicación efectiva y la comunicación afectiva. Yo defino la comunicación efectiva cuando el ser humano es capaz de poner al servicio del habla, al servicio de lo que está diciendo, todas las energías de sus 5 sentidos. Que todo tu cuerpo esté en el trabajo comunicativo. En este momento, todos los órganos de mi cuerpo están cumpliendo su función comunicativa. Tú me preguntarás, bueno, pero ¿y cómo se produce ese milagro del habla? Ciertamente, todos los animales tenemos, Miosotti, lo que se llama el aparato de fonación. El conjunto de órganos que hacen posible que de tu cuerpo salgan sonidos. Del cuerpo del perro salen sonidos. Del cuerpo del gato sale sonido. Del cuerpo del caballo sale sonido. Ahora, ¿hablan? No hablan. ¿Saben por qué no hablan, Miosotti? Porque no tienen lenguaje. Los seres humanos hablamos con una cosa que se llama fonema. El fonema es el sonido de cada letra. Cada letra corresponde a un fonema. Entonces, con las letras tú escribes y con los fonemas tú hablas. Entonces hay que aprender, hay que conocer eso. Tú tienes que conocer cómo yo pronuncio cada fonema de mi lengua correcta y distintamente. Por eso a veces uno escucha decir gente dentro del sector político, dice, no lo dejen hablar, que si habla convence. A Barack Obama pidió que le permitieran hablar en una asamblea de su partido demócrata y le dijeron que no, porque alguien le dijo, no dejen hablar a ese negrito, si lo dejan hablar hay problema, y le dijeron que no. Entonces vino después la próxima asamblea de su partido, ya el senador electo, y volvió a pedir la palabra. Entonces le vuelven a decir, no dejan hablar a ese negrito, y lo dejaron hablar. Lo dejaron hablar, hermano, ahí está 8 años nada más, porque en los Estados Unidos no se permite más, y no se quedara 50 años ahí el poder de la palabra. ¿En eso podemos ubicar a José Pepe Mujica? ¿O son cosas diferentes? No, Pepe Mujica es otro que tiene el don de la palabra. Por cierto, fui a su charla, excelente, su conversatorio en la UNFU, anteayer. Pepe Mujica, es José Francisco Peña Gómez, es Joaquín Balaguer, Juan Bosch. Todos tenían en común el don de la palabra, el poder de la palabra, poder llegar a la gente, persuadir, convencer a la gente. Esa es la palabra, profesor, persuadir. Persuadir. Yo siempre le digo a mis estudiantes, nosotros debemos ser atletas de la palabra, debemos estar preparados para hablar mucho. Artistas de la palabra, debemos hablar con belleza. Y profesionales de la palabra, debemos hablar con corrección léxica. Yo no concibo, por ejemplo, que un profesional, licenciado, doctor, ingeniero, tenga un nivel de lengua, tenga un léxico correspondiente a un 5º curso de la primaria. No debe ser. El profesional debe hablar como profesional, el médico debe hablar como médico, el maestro como maestro. Por eso, por ejemplo, en el aula, la primera prioridad nuestra, lo primero es el vocabulario.
Y nuestros estudiantes tienen que estar conscientes de que tienen que tienen que crear el hábito, tienen que ser asiduos visitantes al diccionario. ¿Cómo usted se hace con esa parte? Porque ahora con el qué lo qué, Sí, ¿cómo sí. tatú? Sí. ¿Cómo se hace usted con todo eso, profesor? No, crear conciencia en los estudiantes, crear conciencia de que hay que comunicar con eficacia, de que hablar no es una cosa cualquiera, que hablar ha de ser un acto consciente. Entonces, cuando vamos a hablar, lo primero que hay que hacer, porque las palabras no nacen en los labios, Miosotis, las palabras nacen en el cerebro, se llaman pensamiento. Hablar no es más que pensar en voz alta. Hablar no es más que pensar en voz alta. Entonces, yo les digo a los muchachos, tienen que crear conciencia de que hablar es un acto consciente. Lo primero que tú tienes que hacer es pensar. Entonces, después que tú piensas, son dos elementos principales en el proceso del habla, en el discurso. ¿Qué decir y cómo decirlo? Tú tienes que pensar qué yo voy a decir. Bueno, yo voy a hablar con Miosotis. ¿Qué voy a hablar con ella? Las ideas. ¿Qué voy a comunicar? El mensaje. Pero tengo que pensar cómo se lo digo. Si tu esposo te dice, por ejemplo, tu marido te dice... Improvisar las palabras, no las ideas. No las ideas. Decía Jackie Núñez. No las ideas. Si tu esposo te dice, tráeme agua tú, te vas a sentir agredida. Tú dirás, trepacito, yo quisiera darle este carajo. ¿Qué es lo que Dios me ha dado como marido una vez que, en cambio, tu marido te dice, ¿por qué te agredió con la palabra? No con lo que te dijo, sino con el tono con que te dice. En cambio, tu marido te dice, amor, sírveme un poquito de agua. Y tú le dirás, viejo, no quiero una limonada, hay limones en la nevera. Te acarició con la voz. Sí. Te acarició. Sí. Eso es verdad. Te transmitió afecto con la voz. Sí. Te distinguió con la voz. Entonces, mucha gente usa la palabra para agredir, incluso en la relación de pareja. La mayoría de las relaciones terminan rotas, Miosotis, por una mala comunicación o por una falta de comunicación. Hay que comunicar es lo primero y segundo hay que comunicar afectiva y efectivamente. La pareja, el esposo a la esposa debe hablarle con afecto, con cariño, con respeto y debe hablarle. A veces hay parejas mudas que pasan años y años y no se comunican y no se dicen nada. Hay que hablar. ¿Tú te imaginas que tú vayas con tu pareja para Montecristi, para Nagua, y tú te pasas una ruta entera con una gente al lado tuyo sin poder sustentar un diálogo, sin poder conversar? Eso es terrible. Entonces hay que aprender a dialogar, hay que aprender a conversar. Los pequeños detalles. Por eso es que uno dice, profesor, ese hombre sí habla bonito. ¿Cómo llega? Acaricia tu voz. Acaricia. Con tu voz te acaricia. Sí. Que ha de ser el objetivo de todo hablante. El objetivo mío al hablar contigo ha de ser acariciar tus oídos, no golpearlo. Entonces, por eso el tono de voz juega un papel sumamente importante. No solamente lo que tú dices, sino cómo tú lo dices. ¿En qué tono hablo? ¿Qué tono utilizo? Porque casi nunca es la palabra la que hiere, es el tono de voz que utilizamos para hablar. Tenemos 3 tonos primarios, el tono alto, tono medio, tono bajo. En el diálogo, por ejemplo, lo normal es utilizar el tono medio. El tono alto se utiliza muy escasamente cuando tú vas a decir un discurso de barricada, cuando vas a hablar en un meeting, tendrás que predominar tu tono alto. Pero en el resto del diálogo, en la conversación habitual, ha de utilizarse el tono medio, que es el tono fácilmente audible y acariciante, agradable al oído. Sí. Además, el tono medio te permite inflexionar, subir, bajar. El tono medio de la voz. Hay que tener mucho cuidado con el tono, porque no es solo lo que decimos, es el tono en que lo decimos. Las palabras casi nunca hieren, es el tono que hiere. Entonces debemos cuidar el tono al hablar. Usted está diciendo algo básico, profesor. Sí, sumamente importante. El tono, atención, en el hogar. Atención, porque muchas veces los hijos van a comunicar como le comunicaron a ellos. Entonces, en el hogar, por ejemplo, Miosotis, cuando comunicar afectos, usen la palabra para comunicar afectos, amigas y amigos televidentes, para destacar las cosas positivas del otro. Cuando yo tenía por hábito llevar mis hijas al colegio, cuando estaba en el colegio, solo queda una que no se graduó de la universidad, Isabel. Entonces, para mí, el placer más grande era ir al colegio a dejar a mis hijas. Yo sentí un placer infinito y yo veía, Miosotis, cómo muchos padres le inoculaban todo ese estrés que lleva, toda esa presión de ellos, de sus 40, 50 años, de su exceso de trabajo, se la inoculaban a sus hijos al dejarlo en el colegio. Muchacho, carajo, bájate rápido que por ti voy a llegar tarde al trabajo. Ese niño, cuando llegaba, antes de llegar al aula, el primer niño que lo miraba mal le daba un golpe. ¿Por qué? Toda la violencia de su padre la tenía inoculada en su cerebro. Entonces esos 30 segundos, cuando yo dejaba a mi hija, eran sagrados. Esas palabras de amor, de estímulo, de motivación, ese discurso positivo. Mi amor, que tengas un bonito día, que aprendas mucho, tú eres inteligente, te amo, te esperamos en casa. ¿Qué le importa lo negativo que otros le puedan decir? Están blindadas,
¿Por qué? Porque su líder, su modelo, su padre o su madre le dijo que ella es inteligente, que es buena. Entonces, ¿qué otro mensaje puede influirle negativamente? Ninguno. El poder de la palabra. Entonces, el poder de la palabra debemos usar para construir. Decía Penelón que la oratoria es el arte. Penelón es un famoso arzobispo francés, era un famoso arzobispo francés, maestro de la oratoria. Él definía la oratoria como el arte del bien hablar para inculcar la verdad en los seres humanos y hacerlos mejores. El objetivo de la palabra es hacernos mejores. El político que no llega a esas grandes masas entonces y no muestra tener un liderazgo es porque no tiene el don de la palabra. Incluso por eso a muchos políticos les cuesta tanto económicamente adquirir una candidatura. Hay gente que la compran. Aquí tenemos diputados que se han pasado 10, 12 años, 15 en el Congreso y nadie sabe que es diputado. Me parece que por eso es que hemos llegado ahí, profesor. Ni en su pueblo saben que son diputados. No hablan, son mudos, porque no pueden hablar. Entonces, lo primero que el político ha de prepararse para hablar. ¿Qué hace el político? Decir discurso, conversar con la gente. Ese es el trabajo esencial del político. Entonces, para hacer eso debe capacitarse, debe prepararse. ¿Es posible aprender? Claro que es posible aprender. Tenemos que preparar un diplomado, Peto Político, para muchos de ellos, porque hay muchos preparados. Sí, y te voy a decir, últimamente, en los últimos años, por ejemplo, yo tengo mucha asistencia de políticos y de profesionales, muchos médicos asisten. Me sorprende la cantidad de médicos, contadores, porque antes, por ejemplo, es que hoy la comunicación, Miosotti, es un eje transversal en toda carrera. No importa lo que tú hayas estudiado, tienes que saber hablar. A veces tú te encuentras con médicos que son brillantes. A mí que me ha tocado trabajar mucho de maestro de ceremonias en el colegio médico. Y en esos eventos científicos, congresos, he presentado médicos brillantes, lumbreras, excelentes médicos. Pero cuando comienzan a hablar de medicina, parece que nunca fueron a una escuela de medicina. Y saben mucha medicina, pero no la saben decir. Y es que en esta época, además de decir las cosas, además de saber las cosas, también hay que saberlas decir. En esta época y siempre, ya lo decía el Quijote en uno de sus clásicos pleitos con Sancho. ¿Cómo entenderte, Sancho, con tu tan mala decidera? Profesor, vamos a decir, y eso no estaba en el libreto, vamos a hablar, no hablar porque ya hemos finalizado con el tiempo, vamos a decir la dirección, el teléfono, donde cualquier persona que nos esté mirando pueda ir realmente a aprender a hablar. En la Escuela de Comunicación Oral, con nuestro método sencillo, bajo el lema solo se aprende a hablar hablando, en la Escuela de Comunicación Oral EDOCO, estamos en la diagonal C, número 10, en Renacimiento, próximo a la 27 con Caonabo, en la parte sur de la Caonabo, digamos entre la 27 y la Rómulo Betancourt, pero muchísimo más próximo a la 27 de febrero. Ahí estamos, los teléfonos de EDOCO para los que quieran participar en nuestros cursos. Tenemos un programa de capacitación ordinaria, los cursos, talleres, diplomados. Tenemos un programa para niñas y niños de oratoria, me fascina, nos fascina trabajar con los niños, a todo el equipo de nosotros, y tenemos un programa de adiestramiento personalizado. Gente que quiere coger su clase privada, coge su clase privada con su adiestramiento, su capacitación privada. Los teléfonos de DOCO, 809-530-2855, 809-530-2855 y 56. Y WhatsApp, 809-763-1823. O nos buscan en Google, EDOCO, ahí aparece de inmediato todas las informaciones de nuestra institución. Estamos trabajando mucho en el interior, Miosotti, la escuela está funcionando muy bien, San Juan de la Maguana, Higüey con Rafaelito Gil, Agni, Lisette en San Juan de la Maguana, en Secón, que felicito a Sonia, que anoche en Infotep ganó el premio a la excelencia número 1, como en su nivel de su escuela, ya en Asua, estamos trabajando en Secón, en Asua. Empezaremos en Montecristi un interesante curso el próximo domingo a las 9 de la mañana, allá en Montecristi. Estamos trabajando, diversificándonos y contribuyendo con la formación en esta área de la comunicación en todos los puntos de la geografía nacional. Me honra ser su amiga, profesor. Y para mí es un gran honor que tú también hayas aprovechado el método de DOCO para elevar tu capacidad comunicativa. Los cursos son abiertos para todo público, porque a veces tú te encuentras, Miosotti, con una gente que tiene el segundo o el tercero de la primaria, que habla con mucho más elocuencia que un profesional, porque el habla es un don, que ahora tú debes desarrollarlo. Tú tienes dones muchos, tú tienes facultad para muchas cosas, ahora has desarrollado esa facultad. Hay mucha gente que tiene capacidad para muchas cosas, pero no la desarrollan. No la desarrollan y es una pena. Hay otros que tienen poca, pero la desarrollan. Para eso está EDOCO. Gracias, para eso estamos profesor. en la Escuela de Comunicación Oral EDOCO, con muchísimo gusto. Será un privilegio contar con ustedes en nuestras aulas. Señores, qué bueno es terminar de esta manera, edificando, porque los canales
tienen que servir para eso, Para para educar. educar a la gente. Convencido estoy de eso. Así mismo es. Señores, nos vemos mañana con Dios delante.